Estamos casi a punto. Bien, yo estoy compartiendo ahí una imagen que me imagino que ustedes ya la están viendo de los 7 chakras, que es una tradición bastante antigua de la India y que corresponde a una estructura de 7 centros energéticos que se van, digamos, justamente se van desarrollando, digamos, abriendo en primer lugar, luego después se va produciendo la activación de esos centros y finalmente eso va a significar, digamos, diversas experiencias que tienen que ver un poco con el conocimiento de la energía y del manejo de esta energía en relación al avance, a la experiencia de unión del alma individual con el alma cósmica, que es básicamente, o quizás muy resumidamente, el significado de yoga o yuga. Por lo tanto, es una experiencia interesante, o sea, una imagen, quiero decir, interesante desde la perspectiva de Escorpio, porque refleja el ascenso de Kundalini, que es la representada por una serpiente que está enroscada en la base de la columna. Así que vamos a hablar de la serpiente, vamos a hablar de, por supuesto, de Escorpio, vamos a hablar de el significado de sus símbolos, vamos a hablar de las raíces, desde donde procede la, digamos, el encuentro con la experiencia de lo que conocemos como arquetipo de Escorpio en nuestra época. Y ahí vamos a remontarnos, ¿cierto?, a la astrología de Babilonia. Vamos a remontarnos hasta probablemente unos 3000 años antes de Cristo en sus orígenes. De eso vamos a hablar, de algunos símbolos y contenidos de esa experiencia, para adentrarnos, ¿cierto?, después ya en el tema que nos convoca. Voy a enviarle la invitación a Marilú para que también se vaya integrando. Ahí está enviada. Perfecto. Bueno, antes de comenzar, me gustaría mostrar una imagen, es un video, de cómo, digamos, bueno, es una animación en realidad, de cómo comienza a ocurrir este proceso de activación de los distintos centros energéticos. Y lo digo, de nuevo hago el paralelo, porque, digamos, Escorpio representa aquello que tiene que ver con el ascenso de Kundalini y tiene que ver con un símbolo muy antiguo, muy ancestral, y que vamos a ver que está relacionado con la vida, también con la muerte, con la transformación, con el renacimiento, que es la serpiente. Así que vamos a compartir una imagen que es la que quiero que vean un momentito. Ahí está. Tenemos dos corrientes, ¿cierto?, en nuestra columna, Ida y Pingala, que son energías, ¿cierto?, ascendentes y que van de alguna forma iluminando los distintos centros energéticos de nuestro organismo para finalmente acceder a esta experiencia de Sahasrara Padma, el loto de 1000 pétalos, que dicho de otra manera es lo mismo decir las 1000 cosas, ¿no? La metáfora sagrada de las 1000 cosas, que es encontrar todo en el todo. Ahí en esa experiencia o en ese concepto se encuentra la astrología, se encuentra la alquimia, se encuentra la magia también. Por lo tanto, todas estas áreas corresponden al área de los misterios y al conocimiento de los misterios. ¿Cómo ocurre que estamos, de alguna forma, desarrollando una serie de experiencias que están contenidas
en este viaje del alma universal, del alma individual hacia el alma universal. ¿Ok? Bueno, vamos a inmediatamente compartir pantalla, ¿cierto? Voy a cambiar aquí de imagen. Y ahora voy a compartir con Marilu, que ya se integra. Entonces, aquí. Ahí sí. Ahí sí. Parece que sí. Ahí estamos viendo el altar de Marilu. Ahora vemos a Marilu. Sí, justamente, justamente. Hola, querida Marilu. Eh, la, Hola, hola. la pregunta primero, digamos, que corresponde hacerte es, ¿me ves? No, no todavía, no todavía, pero ya te veré, ya te veré. Estoy arreglando acá Ya, todo. perfecto. Qué Bueno, ¿cómo interesante. estás? Bien, qué interesante lo que estabas mostrando, qué interesante introducir así nuestro live de hoy. Sí, cierto. Bueno, estábamos hace un tiempo conversando con Marilu en cómo íbamos a entrar en este territorio, que es un territorio especial, porque es un territorio de los misterios. Y ahí, ahí volvió. Y en Sí. cierta forma hemos descubierto que, bueno, Escorpio tiene un pasaje, como decía hace un ratito, que está relacionado con una época, con un momento del año. Y ese momento del Ujú, año, si nos remontamos al lugar donde surgió la astrología, que fue en Babilonia, tiene que ver con el otoño. Y hay un ujú, efecto especial en el otoño porque se produce un equilibrio, ¿cierto?, entre las dos fuerzas, entre el Sol y la Luna, pero también es un momento interesante porque ocurre que todo lo que es vida empieza a descansar, ¿no? Hay un recogimiento, por así decirlo, de la vida. Llega el otoño, estamos en una temporada de otoño allá en el hemisferio norte, y eso significa en gran forma una experiencia de ir hacia adentro. Gran parte de los contenidos de las constelaciones asociadas a Escorpio en la antigua Babilonia y en los orígenes de la astrología tiene relación con el pasaje a través del mundo del inframundo, de tal forma de ir descubriendo en ese inframundo aquello que está relacionado con los ancestros, que está relacionado con aquellas personas que ya están en el otro plano, pero también de ir descubriendo en los lugares más profundos del alma qué hay en esos como un misterio, pero también como un regalo, como algo de alguna forma que al abrirse genera un recurso nuevo. ujú, Así que gran parte de ese descubrimiento también fue explorado a través del yoga, en términos de ir descubriendo justamente qué hay dentro del organismo que permite estas experiencias especiales como el resurgimiento ujú, de, ¿cierto? Es importante, interesante que no solamente desde el punto de vista físico, sino que también desde el punto de vista de, de la experiencia más interna, probablemente, de sentimientos, en fin, de la mente, vaya surgiendo una eh, reformulación. Es muy característico que la gente después de haber hecho un tiempo yoga se siente más flexible, entonces también la mente se abre, está todo muy relacionado. Y por lo tanto la pregunta acerca de qué es lo que voy a hacer en mi vida, en fin, todo eso también se despliega de una manera nueva. Así que es ujú. en ese sentido como los recursos de este mundo que comenzaremos a conversar de Scorpio se nos presentan y nos permiten descubrir nuevos mundos. Bueno, lo conversábamos algo, ¿no? Un Sí, poco de este tema y un poco de otros. sí. Sí, yo creo que a propósito de lo que tú mencionas, ya podemos pensar en la simbología, ¿no es cierto?
de Escorpio como una buena manera de describir este proceso, ¿no? Este proceso de ir pasando como de un plano a otro, ¿verdad? Eh, y de un plano a otro desde el punto de vista de la energía. Eso me parece también muy potente desde Escorpio también. Y bueno, y tal vez ya tocar una de las primeras temáticas que yo creo que es necesario abordar en esta luna nueva. No solamente tenemos obviamente al Sol y la Luna en Escorpio, sino que también a Marte en Escorpio. Y tenemos mirado desde Santiago el ascendente en Escorpio. Entonces es como que por todos lados nuestro eje tiene que ver, ¿no? Con esta fuerza del eje Tauro-Escorpio, y en particular entonces vamos a pensar en la parte energética asociada a Escorpio. El eje Tauro-Escorpio es el eje de la seguridad, y va, ¿no es cierto?, hacia Tauro, hacia la seguridad probablemente de la materia, de la tierra, de las cosas, de las posesiones, de lo que siento que es mío, y cómo esto que siento que es mío me da seguridad, me da estabilidad, mi mente, mi inteligencia, mi dinero, mi casa, mi profesión, mi familia, mi cuerpo, no sé, mi sentido del humor, mi sociabilidad, ¿no es cierto? Cada persona encuentra a lo largo de su vida ciertos pilares y ciertos rasgos de su personalidad o ciertos elementos de su vida que son los elementos que más seguridad le otorgan. ¿No es cierto? Esa experiencia de seguridad en Tauro va hacia Escorpio, y Escorpio reformula, ¿no? Esta seguridad sostenida en estos elementos tal vez un poco más externos de nuestra vida, y nos lleva al mundo interno. Nos lleva al mundo interno y nos pide, ¿no es cierto?, que la seguridad esté sostenida desde adentro, y en particular desde el mundo emocional que hay dentro. Y entonces, bueno, aparece esta idea que tú mencionas, un poco de los umbrales. Tú lo mencionas en relación como al ascenso, pienso yo, de la energía, pero yo podría también pensar que esos umbrales también es la vida misma, es el proceso mismo. También podría pensar que en ese ser que va subiendo su energía es la misma pirámide de Maslow o de Jung, ¿no es cierto?, planteando que en la parte más alta de la pirámide de las necesidades hasta el proceso de autorrealización está la autorrealización y la trascendencia. Bueno, esto que es nuestro camino de vida y que tiene que ver con estos distintos umbrales, probablemente nos va a hacer ir desde el plano más concreto y más material a un plano más energético y más psíquico, donde el proceso de transformación aparece como una vía, como una realidad, a propósito de ser seres que vamos cambiando y vamos mutando a lo largo de nuestro camino. Creo que la seguridad, como concepto para cerrar la idea, la seguridad entre Tauro y Escorpio, este mundo entre la tierra y el agua, tremendamente interesante verlo desde una seguridad concreta. Yo necesito una cierta seguridad en mi cuerpo, un cierto bienestar que me permita funcionar, Tauro, y también necesito una cierta estabilidad en lo interno, en relación a mis apegos, en relación a mis afectos, en relación también a mi mundo interno más profundo, que estaría vinculado a Escorpio. Qué bonito, ¿eh? Bueno, es una visión súper humana, y te agradezco esa visión porque me permite también conectar estos símbolos, ¿eh? Me encanta esa conexión que tú haces, y mencionar también que me acordaba mientras preparaba este live, recordaba que alguna vez, no me acordaba cuándo, y tampoco mucho de los contenidos, pero me acordaba que había visto respecto del tema de la serpiente algunas mitologías ancestrales, ¿no? Y una de ellas es la visión que tenían los egipcios respecto de la serpiente. Y digo la serpiente porque en la constelación, o en el conjunto de constelaciones de Escorpio, ¿cierto?, tenemos seguidito la imagen de la constelación de la serpiente,
como uno de los contenidos simbólicos de esta zona del zodiaco. Y, y para los egipcios, y probablemente en una época también similar a Babilonia, quizás a lo mejor un poquito antes, o quizás bastante antes, no sabemos. La serpiente era una criatura como que cautivó siempre al ser humano, porque por un lado, primero era como eh, muy especial en sus movimientos, ¿no? Y mm, como que sinuosos, mm, serpenteantes. mm, Enseguida, de pronto desaparecía muy rápido. mm, Eh, Además, su lengua bífida, y bueno, ni hablar de la mordida. mm, Y por otro lado, quizás lo más interesante y lo que más le impactaba a quienes recién mm, estaban como haciendo esa relación, ¿no? Entre la naturaleza, mm, llena mm, de símbolos naturales, mm, y los contenidos arquetípicos. mm, Esta capacidad de cambiar de piel. De pronto mm, encontraban así como unas pieles abandonadas y en algún momento descubrieron que la serpiente justamente mm, hacía ese mm, proceso cada cierto tiempo. mm, 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 Entonces, esta imagen mm, implicó, por ejemplo, que se cultivasen ideas tales como que la serpiente era la que reinaba de noche en el mundo nocturno. mm, Y una cosa interesante, trataba de impedir que saliese el sol. Por lo tanto, la serpiente quería de alguna forma que quedásemos en la oscuridad. mm, Y bueno, pero llegaba el sol, mm, mm, irremediablemente llegaba el sol. mm, Entonces, ¿qué dijeron los egipcios? Bueno, para que exista el sol, la vida, ¿cierto? Todos los contenidos que asociamos con la energía luminosa del sol, debe existir esta oscuridad. Y en otras palabras, en alguna forma también, para que exista el bien, tiene que existir el mal. Así lo llamaban en términos, por supuesto, muy genéricos, pero quizás podríamos resignificar esas palabras desde el punto de mm, vista quizás más actual, ¿no, Marilo? mm. Claro, claro, claro. Yo pienso que alude a la idea de tal cual, de la luz y la oscuridad, ¿no? Y tal vez de las emociones más luminosas y las emociones más oscuras. Yo pienso que en la oscuridad pueden haber distintos tipos de emociones, no necesariamente todo lo que hay en la oscuridad tiene que ver con la maldad. Yo pienso que hay probablemente de partida psicológicamente todos los contenidos reprimidos en la infancia, ¿no? Cada vez que el niño dice, yo quisiera, no, a mí me gustaría, no, eso no se dice, eso no se come, eso no, así no se sienta, así no, ¿no es cierto? Aprendimos muy tempranamente a censurar emociones, comportamientos, impulsos, y todo eso queda relegado en el inconsciente y compone una parte importante de la sombra, como concepto junguiano, pero vinculado a Escorpio. Pero yo pienso que dentro de toda esta fuerza emocional que hay en nosotros, es tan relevante, tan importante tomar contacto con ello, ¿no? O sea, yo creo que lo más peligroso para nosotros como personas y lo más peligroso para nosotros como sociedad es no conocer nuestra sombra, porque sin conocer nuestra sombra, sin darme cuenta puedo dañar, sin darme cuenta puedo herir, sin darme cuenta puedo pasar a llevar, sin darme cuenta puedo sentirme víctima de una situación sin saber de qué manera yo contribuí a que esa situación sucediera. Lo más peligroso, lo más complejo, pienso yo, como seres humanos, como sociedad, como humanidad, como cultura, es no conocer nuestra sombra, Ujú. no conocer lo que somos capaces de hacer, no conocer lo que somos capaces de destruir. O sea, el no tener esa conciencia, eso es lo que yo siento que es lo más difícil, lo más, como digo, creo que no ocupo la palabra al azar, lo más peligroso. Sí, sí, y alude a una palabra muy de Escorpio también, ¿no? El peligro. Por eso Ah, la serpiente desaparecía tan rápido, porque no es que quisiera jugar a la escondida, sino que estaba luchando por la sobrevivencia, pero por otro mm, lado también estaba atacando
de mm, forma sorpresiva cuando se sentía así de vulnerable, por claro. no conocer. Me gusta esa imagen que tú mencionas también, Mm, porque creo que evidentemente quizás la asociación que hacían las culturas antiguas y probablemente lo que vino, el conocimiento de los templos de Egipto, fue que la sombra o la oscuridad asociada al mal mm, obviamente tenía que ver con lo que tú mencionas en términos del peligro, porque claro, mm, si no estoy consciente de que hago algo y daña, duele o es mm, mm. peligroso, ¿sí? Y, Claro, pero claro. lo interesante también de esta imagen que yo rescaté de alguna de, de mis lecturas es Ujú, esto de que irremediablemente el sol aparece. Y el sol mm, aparece en algún momento, como que la vida fuera también pródiga mm, en oportunidades para desarrollar la conciencia. Y mm, estamos de alguna forma también, gracias a Escorpio, ujú, eh, atraídos, ¿cierto? De alguna manera muy magnética mm, por aprender o descubrir qué pasa con mi mundo interior. Entonces, a veces, claro, nos metemos a yoga tal vez por otras causas, ¿no? Pero a poco andar descubrimos que quizás la motivación era más profunda. mm, No solamente era por un verano sin polera o en bikini, sino que era más ujú, profundo. mm, Y mm, por lo tanto, que claro que con el eje de Tauro-Escorpio, pero también en el sentido de descubrir un contenido interno, inconsciente, mm, ¿no? Y la meditación está ahí, y la terapia, mm, como caminos, como sistemas de vida en realidad, ¿no? Me acordé de una mitología cuando conversamos que contaba, y sí. yo te preguntaba, mira, ¿puedo contarla? ¿Qué te parece? Si tú y bueno, llegamos a la conclusión de que sí, era interesante, Sí. respecto de uno de los trabajos de Hércules. Hay varias versiones, ¿eh? Pero una de ellas que me parece también muy ilustrativa es cuando, bueno, Hércules se prepara, ¿cierto? Siempre existía, digamos, por cierto, Hércules estaba en entrenamiento continuo. Era un ser dotado de una fuerza impresionante y que de alguna manera u otra estaban, ¿cierto? Siempre visitando a algunos maestros, guías espirituales, en fin, que le enseñaban distintas cosas. Y bueno, cuando se prepara, surge la necesidad de que acuda al rescate para vencer a la hidra. Un monstruo que vivía en un pantano y que nadie se atrevía a acercarse, porque si ustedes han visto, por ejemplo, la estela que dejan los caracoles cuando caminan, bueno, la hidra también dejaba esa estela. Sin embargo, quien pisaba la estela moría al instante. O sea, tal era su veneno. Mm, Y por lo tanto, él tiene que prepararse mucho para hacer esa entrada, no sé, vale de una espada, de una serie de elementos, y además de un consejo que le dieron en varias ocasiones, que él no captaba muy bien para qué le daban ese consejo, que le decían mm, cada cierto rato, arrodíllese. Entonces, bueno, en fin, ya llegó el momento de partir, pues se adentró en los laberintos de ese pantano, y de pronto ya empieza a sentir el siseo porque esta criatura tenía como, en vez de cabellos, tenía serpientes en su cabeza. mm, mm, Así que, bueno, empieza a sentir el siseo de la serpiente y se abalanza, ¿cierto? Rápidamente a luchar contra ella, ¿cierto? A dominarla y empieza a cortar con su espada las serpientes. Entonces, mientras más serpientes cortaba, de ese lugar salían dos cabezas. Y así al final cortó tantas cabezas, pero estaba rodeado porque de cada cabeza que cortaba salían más y más y más. mm, Entonces ya estaba como vencido. Entonces, según una versión, se arrodilla, mm, se acuerda, mm, y con su fuerza levanta la hidra y los rayos del sol secan aquellas cabezas que surgieron en forma falsa, por así decirlo, y mm, queda una sola y ahí él la corta y logra vencer mm, a la hidra. Ese es un relato, digamos, una mm, parte de estos relatos. Ahora, interesante que exista por un lado
tremenda fuerza, una determinación, ¿no? Una fuerza interna, porque mm, obviamente hay que tener un estado, no solamente un estado físico, sino que además un estado psíquico, mm. de atreverse, ¿no? Como tú dices, de ir a ese lugar recóndito, oscuro, y de valientemente acercarse a descubrir la sombra. Y la eleva, ¿no? La eleva a los rayos del sol, que no es Mm, otra cosa sino la luz de la conciencia. En mm, esa forma se puede descubrir aquello que pasa. En la carta astral, ¿no? Quizás no siempre tenemos, así como la astrología electiva, el mejor momento, pero a veces ocurre ese mejor momento. Y ese mejor momento ocurre, por ejemplo, cuando tenemos tránsitos, quienes tienen su carta astral lo sabrán o lo han visto, tránsitos en la casa 8, tránsitos en la casa 9. Esos momentos a veces corresponden a oportunidades muy, muy buenas, también en la 4, por cierto, aun cuando tiene que ver con las raíces, en fin, la infancia. Son momentos muy importantes para ir al encuentro. Ahí ya se supone que tenemos la espada y que tenemos la determinación para hacerlo. Bien, sí, hay varias cosas que quisiera comentar. El mito lo encuentro hermosísimo, el que comentábamos el otro día, y efectivamente tú lo mencionas hoy, uno de los trabajos de Hércules, y veo muchas cosas en el mito. Una muy interesante es esta visión de que él va cortando las cabezas de la hidra y aparecen otras, ¿no es cierto? Y es un poco lo que nos pasa cuando ingresamos a la invitación de Scorpio, cuando aceptamos, ¿no es cierto?, esta sugerencia de ingresar al mundo interno y encontrar otros contenidos que tal vez no son los contenidos eh, más amorosos o más amables de mí misma, ¿no? Entonces, eso me puede horrorizar, así como yo pienso que Hércules se horrorizó al ver que esta hidra tenía cada vez más cabeza y era cada vez más grande, y por lo tanto le queda claro a él que no va a ser la vía por la cual va a poder destruir a la hidra. O sea, evidentemente no es el camino, la espada no es el camino. Interesante, Marte está en Escorpio, la espada no es el camino, la fuerza eh, lineal, la fuerza ariana, la fuerza más obvia, la fuerza más dirigida, no es el camino para destruir a la hidra. Aparece la intervención del sol, aparece la intervención de la conciencia. Y entonces la conciencia opera desde un lugar distinto. Pienso, el sol siempre, yo pienso que tiene una naturaleza esencial y nos conecta con una fuente de energía. Yo pienso que el sol es una fuente de energía en el mapa, y probablemente no, no tiene acceso directo, no tenemos acceso directo al Sol. Yo pienso que no tenemos acceso directo al Sol del mapa, sino a través de Mercurio, y posteriormente a través de los planetas que entran en diálogo con él a través de los aspectos. Mercurio pienso que es el vocero de nuestro Sol, pero independiente de eso, entonces vuelvo a la imagen del Sol, a la imagen de la conciencia, a la imagen, ¿no es cierto?, de esta esencia tan profunda y tan eje Leo Acuario, auténtica, ¿no? Eje Leo Acuario, autenticidad, ¿no? Fuerza desde la autenticidad, fuerza desde el sí mismo, desde este yo poderoso, porque está en contacto con su verdad, está en contacto con su verdad, y por eso que es tan poderoso. Entonces, desde ese espacio, evidentemente Hércules puede destruir a la hidra, que finalmente es una parte de sí mismo, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que es muy interesante esta invitación, como dices tú, a través de la meditación, a través de la terapia, a través de distintas eh, eh, opciones conscientes. Vamos a decir, cuando yo decido tomar una terapia, cuando decido tomar un ciclo de meditaciones, cuando decido ingresar, no sé, a una respiración holotrópica, o cuando decido ingresar a mi mundo interno, claro, eso lo estoy haciendo desde lo consciente y desde la voluntad. Pero, pero desde otro espacio de la vida misma a mí me lleva a ingresar en
en mi interior a través de las crisis, Claro, que son gobernadas por claro, Escorpio, ¿no? claro que sí. Entonces, las crisis me llevan a la hidra, me llevan a la espada, me llevan al sol, me llevan a Hércules, me llevan a encontrarme con algo que no puedo resolver y que tengo que acudir a otros recursos, Tauro Escorpio, recursos internos para poder resolver aquello que me está sucediendo y que me está generando esta crisis, esta ansiedad, esta angustia. Exacto. Tal vez en un primer momento no entiendo, igual que Hércules, no entiendo por qué sucede esto, y después poco a poco empiezo a navegar, empiezo a transitar por la experiencia de crisis, y por ahí, con el tiempo, poco a poco, voy descubriendo lentamente un recurso, un recurso, un talento, voy descubriendo una capacidad mía interna de poder resolver esto que me pasa, de poder transitar por la experiencia difícil, de poder transitar por esta experiencia difícil y no morir, y renacer, y nacer de nuevo, y entender y hacer una vida distinta, y tomar la invitación de la vida a cambiar. Ujú. Qué bonito y qué potente de esta imagen, Escorpio, digamos. ¿no? Claro Escorpio, que sí, claro. claro. Sí, sí, es A nuestra propósito de, potencia. a propósito de Marte, quería mencionar que la circunstancia en la que nos encontramos, desde que los nodos ingresaron al eje Aries en Libra, y antes estaban en el eje Tauro-Escorpio. Es decir, hemos tenido, por así decirlo, la presencia de Marte, ya sea como regente de Escorpio, regente tradicional me refiero, y ahora como en la sintonía de los nodos en Aries y Libra en Aries, regente regido por Marte también. Entonces, mencionarles que de alguna forma u otra Marte es un elemento importante, una energía, digamos, una función que probablemente lo van a notar en alguna u otra medida en sus experiencias, en su vida. Y ahora que está justamente el nodo norte en Aries, probablemente la experiencia apunte a revisar de qué forma soy individuo, soy uno, y en qué forma también coopero con otros. Eh, no siempre esta situación tiene que ver con que haya un equilibrio. A veces puede ser que esté más desplazado o estemos más desplazados hacia la autoafirmación, hacia un esquema más personal, con nuestros temas personales. Tal vez en otro momento de este tránsito, ¿cierto? No vamos a estar más conectados con aquello que es compartir con otros, formar sociedad, la pareja, en fin. Sin embargo, hay un dato interesante que tiene que ver con la astrología más clásica respecto al significado de los nodos. Eh, el nodo norte y el nodo sur son nodos de la luna. Y en la antigüedad, la luna era la que significaba la gestación. Por lo tanto, la materialización de las cosas. Todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, todo lo que tocamos, hacemos, sentimos, vivimos, en aquello que llamamos realidad, llamamos nuestra vida, es gestado y es hecho nacer por la luna. Y el sol, en el mundo antiguo, representaba el espíritu, algo que no está manifestado. Por lo tanto, el nodo sur tiene más que ver con el sol, tiene más que ver con el espíritu. El nodo norte tiene que ver más con aquello que se materializa, con aquello que sí vemos, y se expresa en nuestra vida, ¿no? Y se manifiesta. Ahora que está el nodo norte, por ejemplo, en Aries, es muy probable que, claro, se manifieste mucho más, quizás evidentemente, Marte, como en sus distintas, como dice una astróloga amiga, marcianidades. Eso es, diversas marcianidades. Bueno, se manifiesta. Y en la medida que se manifiesta, vamos a ver en qué forma tenemos Marte en nuestra carta. Es probable que también se active Marte en nuestra carta como una manera también de ver de qué manera funcionamos con esto que se está activando en el cielo. Junto con el eje, por supuesto, Aries Libra.
mm, Y por otra parte, ¿qué pasa entonces con Libra? Ahí está el nodo sur y ahí está la Venus como mm, regente de Libra. mm, Y el espíritu es el que está en ese ámbito. Entonces, de pronto vemos una marcianidad en nuestra realidad y el espíritu dentro dice, es que no, no, hay que cooperar, tenemos que tener un tipo de encuentro distinto. No podemos ser tan individualistas, ¿no? Tan tirados para lo mío, para lo propio. Es necesario compartir, es necesario formar sociedad, es necesario mm, aliarnos. mm, Entonces aparece Libra, pero desde lo espiritual. Y no se manifiesta todavía, porque está todavía en un proceso más bien interno. Y quizás no necesite manifestarse, porque desde el espíritu dirige como una aspiración, ¿cierto? Que en alguna forma igual podemos desarrollar en nuestra vida, dándole, infundiendo al proceso de la vida, por ejemplo, en estos pasajes, ¿cierto? De un estado o de un mundo a otro, infundiendo amor, entendimiento, cooperación, armonía, claro. siempre y cuando estemos en condiciones de hacerlo. Mm, No lo mm, hagamos si es que no estamos en condiciones, mejor mm, hagamos ese proceso hacia adentro primero. mm, ¿Bien? Pero eso quería mencionar porque es muy probable también que estemos en esa situación. Ahora, mencionar también que a diferencia de las lunas nuevas anteriores, por ejemplo, la inmediatamente anterior, que fue a mitad digamos, de octubre, mm, tenía la Venus muy impedida. También era regida por Venus en ese caso, no por Marte, la luna nueva. Y fue regida por Venus, pero la Venus estaba muy limitada por Saturno. En este momento tenemos la regencia de Marte. Y no sé qué te parece a ti, pero Marte está opuesto a Urano y está, bueno, muy juntito, digamos, a la Luna, el Sol y Marte. ¿No? Están ahí formando una conjunción. sí, bueno, yo pienso que la oposición entre el eje Tauro-Escorpio en Tauro, ¿no es cierto?, con Júpiter y Urano y Escorpio con el Sol, la Luna y Marte, bueno, la oposición fundamentalmente porque hoy, ¿no es cierto?, el lunes, digamos, va a estar pasando la Luna por allí, pero en el fondo el Sol y Marte han estado generando esta tensión hacia Urano y hacia Júpiter durante varios días, algunas semanas. Y yo creo que no hay nadie, yo vengo ahora a tomarme un café con una de mis nueras y realmente no hay nadie que pueda decir que este ha sido un tiempo fácil, desde ningún punto de vista, ¿no? Como desde un punto de vista como comunidad, desde la dinámica internacional, de todo lo que estamos viviendo, y también desde un punto de vista interno, no solo en nuestro país, sino que también en nuestro corazón. Y bueno, yo pensaba, bueno, el cielo ha estado muy difícil y muy tenso, muy tenso. Y yo creo que de alguna forma está, ¿no es cierto?, el impulso desde Tauro con Júpiter y Urano. Júpiter y Urano son los regentes de Sagitario y Acuario, y por lo tanto lo que comparten en común Sagitario y Acuario es la búsqueda de la libertad, la necesidad de nuevas perspectivas y la necesidad de abrir las puertas y encontrarse con una forma nueva de ser y de vivir. Y desde Tauro esa libertad es buscada considerando los cimientos, ¿no? Mm. La herencia, como tú decías al principio del live, que tú haces una mención a los antepasados. Bueno, este sin duda es el eje de los antepasados, ¿no? Entonces, la fuerza del pasado, la fuerza de la historia, la fuerza del comportamiento atávico, ¿no es cierto?, la fuerza de la tradición, todo eso está en Tauro, y los recursos y los tesoros acumulados por la historia también. Y por otro lado está Escorpio con el fuego del Sol y el fuego de Marte, haciendo como una especie como yo pienso que la fuerza del deseo, ¿no? En Marte, en Escorpio. Entonces, como yo pienso en el núcleo de Escorpio está el deseo. Y bueno,
Y ahí está la gran pregunta, querido Edgar, ¿hacia dónde se orienta nuestro deseo? Si nuestro deseo es como dices tú, compartir, inspirados en esta preciosa Venus en Libra, como todos los bellos planetas en Libra, si nuestro deseo es compartir, si nuestro deseo es competir, si nuestro deseo es destruir, si nuestro deseo es poseer, estoy ocupando puras palabras asociadas, ¿no?, al momento actual, poseer, ¿no?, si se cruza en el deseo el ego. Si se cruza el ego, tenemos que estar preocupados. Si yo quiero que eso sea para mí, porque quiero que eso, yo poseer aquello, tengo que estar preocupada, tengo que estar preocupado, ¿no? De alguna manera, la clave, pienso yo, al ingresar en las crisis que hablábamos hace un momento, en Escorpio, los planetas presentes en Escorpio, la posición de Plutón dentro del mapa natal, y especialmente la casa 8, yo creo que la clave para poder sobrellevar la crisis, la clave para poder transitar por la crisis y navegar por este mar oscuro es soltar, soltar. Eso es Escorpio, soltar el apego, soltar el ego, soltar el deseo, conectarse con el deseo, pero no atraparse en el ego, ¿sí? Entonces, de alguna forma, en la medida que yo voy avanzando en el proceso de cambio y voy accediendo a este proceso de transformación de la serpiente y yo misma voy cambiando de piel y mi proceso laboral va cambiando de piel y el sistema en el que trabajas va cambiando de piel, como ha sido, ¿no es cierto?, el proceso de las empresas después de la pandemia, los sistemas familiares van cambiando de piel, la educación ha ido cambiando de piel, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si no pudiéramos cambiar de piel? Es como el cangrejo ermitaño, ¿no? ¿Qué pasaría si se han puesto a pensar, queridas, queridos que nos están escuchando, si que el cangrejo ermitaño no se cambia de concha, el cangrejo ermitaño muere, porque llega un momento que crece de tal forma que ya la conchita le queda chica, y por eso migra a otra concha que sea más grande. ¿Y qué pasa si el cangrejo no migra? ¿Qué pasa si la serpiente no cambia de piel? ¿Qué pasa si tú no cambias? ¿Llevas acaso la misma ropa que tenías cuando tenías 20 años? ¿Llevas la misma ropa que tenías cuando tenías 10 años? Evidentemente que no. Entonces, si tu cuerpo ha ido cambiando, ¿por qué tu interior no habría de cambiar? Ahí está. El cambio desde Escorpio, para tomar todo lo que estaba diciendo, la clave, soltar, conectar el deseo. La fuerza de Escorpio, la fuerza que va a permitir que el proceso de transformación ocurra. Pero en la medida que voy conduciendo mi fuerza desde la autenticidad, desde mi verdad, necesariamente voy despojándome de mis vestiduras antiguas, despojándome del ego. Ahí está el proceso de transformación entre lo antiguo y lo nuevo, ¿sí? Claro que sí. Qué importante visión. Bueno, Urano, como tú bien dices, tiene que ver con esta liberación, con este soltar o dejar, como abrir, digamos, una dimensión que es innovadora, ¿no? Innovar en la experiencia. Tal vez incluso el cambio de piel ahora, a pesar de que hayamos hecho ya cambios de piel en nuestro camino de vida, este es bastante inédito y bastante innovador y puede ser muy interesante. Siempre me gusta ver estos planetas llamados transpersonales, pero yo no creo que sean transpersonales, yo creo que son toda la carta transpersonal. Pero bueno, en estricto rigor, transaturninos. Urano me parece como un agente del ser que siempre está mirando para adelante diciendo, a ver, ¿qué podemos cambiar aquí? Ya, esto, mira. Entonces nos envía como un rayo de intuición. Entonces de repente tiene una intuición y dice, ay, si hiciera esto. Entonces Urano ahí actuando y justamente permite abrir un territorio que a veces es totalmente nuevo. De cualquier forma,
Urano siempre se las arregla para que sea algo evidentemente distinto a lo que ha ocurrido antes. Por lo tanto, generalmente los tránsitos de Marte-Urano, por ejemplo, en la carta, ¿cierto? Marilu, ocurren de una forma tal de que uno siente el deseo, Marte, de atreverse a experimentar un camino distinto. Y creo yo que de alguna manera u otra esto va a ir pasando. Eh, Había ciertos temores respecto de, por supuesto, estamos en un momento muy escorpio y es natural que así ocurra, ¿no? Estamos, y quizás tomando tus palabras, llevar este tiempo como de el alerta ante el peligro, como justamente a mirar en el interior, me encanta esa visión, de qué va a ser peligroso si yo sigo siendo igual y sigo llevando como el mismo esquema. Exacto. Probablemente voy a seguir ocultando un Mm. montón de cosas que están causándome o causando al resto de mis seres queridos, en fin, de aquellas personas con quienes me relaciono, dolor, angustia o, en fin, daño, inclusive. Por lo tanto, ese encuentro con con esa serpiente, ¿no? Con esa hidra, es de vital importancia. ¿Sentimos peligro? Claro que es natural, sí, a Hércules también le pasó, pero en alguna medida también hay una decisión, ¿no? Y ese es Marte. Yo siento que este Marte está tirando su flecha directamente a enfrentar justamente a esa hidra en este paso por Escorpio. Desde la perspectiva de la astrología clásica, Marte en Escorpio actúa dignamente. Siempre Marte hace un trabajo, que es separarse, que es eh, cortar, que es dar la pelea, que es, en fin. Pero dignamente implica autoafirmarse, ser asertivo o asertiva, uh, abrir caminos sin necesidad de cortar cabeza, ¿para qué? ¿Y qué sentido tiene? Sin querer sacar de la faz de la tierra a alguien o algo que nos molesta, ¿no? ¿Para qué? Mejor optar por la vida, mejor optar por aquello que nos apasiona. ¿Sí? Y esa es quizás el área, el núcleo hacia donde se dirige Marte en este minuto. ¿Sí? Bueno, este minuto digo con el decir, pero es un tiempo todavía que queda. Marte en Escorpio está en 22 grados, así que luego va a llegar a Sagitario y ahí vamos a ver la luz después de la Sí, caverna, ¿no? sí, sí, yo pienso que ya el ingreso de Venus a Libra ya tenemos alguna posibilidad de generar mayor acuerdo y tranquilizarnos un poco y seguir trabajando por la paz, como hemos dicho en el live anterior. Muy importante el arte, muy importante las relaciones, muy importante las buenas relaciones, ¿no? Porque Libra siempre apunta a un bienestar, siempre apunta a aquello que es inteligente, que es interesante, que nos llena de estética o que de alguna forma nutre nuestra vida con belleza. Así que me parece a mí que esa Venus que está actuando igual en nuestra vida en este momento, quizás desde un plano más espiritual, más interno, evidentemente va a ser aquella que surja cuando enfrentemos y nos hagamos cargo, digamos, de este Marte en Escorpio, ¿no? Sí, yo he pensado y he pasado por distintas opciones para nuestro regalo de hoy, querido Edgar, ¿Ya? porque en el fondo está, ¿no es cierto?, siempre nuestra instancia al final del live de ofrecer un regalo para el mes que viene, ¿no es cierto?, hasta la próxima luna nueva. Y he pasado por distintas posibilidades y quisiera tal vez centrar el regalo en el tema del deseo. ¿Sí? Me parece precioso la posibilidad de tomar contacto con el deseo. Eh, Nicole, la preciosa Nicole que está escribiendo hace un ratito y que nos puso la luna y el sol en Escorpio juntos en este momento con Marte, generan como una bomba, ¿ya? Y yo quisiera decir ya una bomba erótica, una bomba creativa, Claro. ¿ya? Una bomba creativa, querida Nicole, creativa, y que a ver si somos capaces de efectivamente
tomar la invitación de Plutón en Acuario y cambiar y hacer cambios radicales y cambiar cosas realmente en pos de una nueva comunidad y una nueva humanidad. Entonces yo pienso que todo eso tiene que ver con el deseo. O sea, si nosotros nos sentimos personas poderosas, eso está muy bien, ¿no? La Ujú. clave y el desafío es hacer de ese poder un acto creativo. La clave, ¿no es cierto?, es poder realizar el proceso creativo del bebé, ¿no es cierto?, empujando adentro del canal de parto para nacer, de esta serpiente, ¿no es cierto?, que se apoya en la roca, no se apoya en las piedras, la serpiente, para que la piedra le ayude a dejar atrás la piel antigua. Entonces, ¿cómo hacemos que este deseo y que esta potencia esté al servicio realmente de lo que tiene que suceder, ¿no? Entonces, yo pienso que probablemente si como personas tuviéramos una relación más satisfactoria con nuestras afectividades, con nuestras sexualidades, probablemente habría bastante menos odio en el mundo. Sí, claramente. Bueno, ¿No? claro. Entonces, hay algo ahí, ¿no? Como de decir, ya, bueno, entonces, Eros, que es vida, bueno, Mm. ahí está ahí está el regalo, Escorpio. La Sí, qué bonito. potencia, ¿ya? La potencia erótica, la potencia creativa. ¿No? Recordemos que además Freud centraba la libido, ¿no es cierto? Como ahí estaba la fuerza de la sexualidad y al mismo tiempo la fuerza de la creatividad. Entonces, ahí está Escorpio en plenitud. ¿No? Exactamente. Bueno, alguien estaba mandando un sinfín de llamas. Sí, Y tomó, y, y, tomó, y, y tomó perdón, conciencia del calor, de la intensidad de esto que sí, tú mencionas. y perdón, y para cerrar la temática, ¿no? Yo pienso efectivamente que en la medida que nos encontramos con esa fuerza interior a propósito de Marte en Escorpio y el ascendente en Escorpio y todo lo que está sucediendo, en la medida que me encuentro, yo siento que yo puedo ser quien transforme mi vida. Y no olviden que el regalo de Escorpio después del proceso de transformación, el regalo de Plutón, lo que sucede al final del ciclo, es el encuentro con el propio destino. Entonces, esto es maravilloso, porque es la sensación de decir, o sea, el destino no es algo que me sucede y que yo tengo que adaptarme a lo que me sucede y al designio de la vida. No, el destino es algo que tú construyes. Pero si tú permaneces en la sombra o permaneces en la oscuridad inconsciente y no eres astuto, astuta para mirarte interiormente los aspectos luminosos y los aspectos también más reprimidos, si no tengo un contacto total conmigo misma, conmigo mismo y solo me contacto con una parcialidad de mí, necesariamente el destino está afuera. El Pero destino va a cuando ser parcial. pero Claro. cuando acepto el proceso y la invitación de transformación, Mm. yo pienso que Plutón y Escorpio entregan, ¿no?, el báculo y ahí donde está la serpiente, Mm. que es sinuosa, que es cambio y que, ¿no es cierto?, es el báculo también, de Mm. decir, bueno, soy yo la que dirige, soy yo el que dirige mi vida, mi camino. Claro que sí. Bonito regalo. Yo también quisiera hacer un regalo que tiene más que ver con la astrología mundana y también con la esperanza. Hace un tiempo atrás, para ser exactos, en 1945, tuvimos una lunación que antecedió a la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. Sin embargo, en esa ocasión, eh, el regente de la lunación estaba en mal estado, por así decirlo, no solamente con Saturno, sino también con Marte. En esas circunstancias donde el trabajo de Saturno y Marte, y por supuesto todas las situaciones que son de tipo mundial que ocurrían en ese entonces, la respuesta obviamente fue nefasta, pues fue trágica, ¿no? Significó la explosión de una bomba, como mencionaba Nicole hace un ratito, en Hiroshima.
Sin embargo, hoy en día la situación es bastante distinta, porque el regente de esta lunación, que es Marte, se encuentra en una posición muy digna, que es en Escorpio. Entonces, a pesar de que Marte y Escorpio están conectados, igual como lo estaban en 1945, la posición de Marte es muy positiva desde el punto de vista de que está en un signo en donde actúa muy bien. El inicio de las situaciones más trágicas que hemos visto y hemos vivido hace un poco más de un mes en Medio Oriente, ocurrió cuando Marte estaba en Libra. Y Marte en Libra lo que desea es acuerdo, es conversemos, es lleguemos a políticas que nos resulten eh, benéficas para ambas partes. Conversemos, dialoguemos, hagamos acuerdos. Pero no todos, como dice Marilu, están al tanto de su mundo inconsciente y entonces actuó de forma negativa. Hoy en día la situación es totalmente distinta. Así que ese es el regalo. No, no hay que temer, digamos, cosas trágicas porque no hay tercera guerra mundial, por favor, sáquese de la mente eso. Lo que hay es una necesidad de transformación, una necesidad de acudir, ¿cierto?, a Eros, a la vida, a lo que nos apasiona, con una fuerza total, sin, sin peros, ¿no? Sin dudas. Eso. Bueno, queridas y queridos asistentes a esta reunión, les quiero dar las gracias. Gracias, Marilu, por estar presente y por apoyar esta Gracias. iniciativa Sí. nuevamente. Y nos encontraremos en la próxima luna nueva, en un tiempo más, en 28, 29 días más. Así que tengan un excelente periodo, mucha fuerza para enfrentar a la Hidra y para también gozar, Venus en Libra, de todo lo que les apasione, incluido el sexo, por cierto, también, pues evidentemente que es tan rico. Así Sí, que, totalmente. Yo también quisiera desearles buenos procesos terapéuticos, buenos procesos internos, una linda y agradable y rica y potente sexualidad personal y compartida, que sea un tiempo muy bueno para todos y a encontrarse con la propia potencia. chao, chao. Un abrazo grande. Beso, Marilu. Igual para ti.